Hola y gracias por estar ahí. En una nueva lección de nuestra Escuela de Siervos. Damos gracias al Señor por poder seguir avanzando. Y en este caso vamos ya a la lección número 7 del módulo 3. Esta lección 7 es la continuación, sería la tercera parte de nuestro estudio sobre los dones espirituales que comenzaron en la lección 5 de este módulo 3. Sirve a Cristo, eso es lo que estamos tratando de descubrir, de aprender, de profundizar. Y entonces hemos visto la importancia de los dones espirituales, que es parte de nuestra forma para poder servir a Dios. Y estos dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo en los creyentes. Por eso es que tenemos que conocer bien cuáles son los dones espirituales expresados en la Biblia y cuál es el don que nosotros hemos recibido. Como dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido tiene que ministrar. Por eso es muy importante que conozcamos cuál es nuestro don, cuáles son nuestros dones espirituales. Por lo general Dios nos da más de uno, nos da quizá uno central y nos da otros más para que nosotros podamos llevar adelante el ministerio. Acuérdense que los dones son para el ministerio. El don espiritual es para el servicio, es para servir al Señor de acuerdo a el don que ha sido dado. En la lección número 6 se vieron 5 dones. Hemos estudiado 5 de los dones espirituales. Ahora vamos a estudiar otros 6 más, ¿está bien? En esta lección número 7. Vamos a comenzar, yo quiero comenzar mencionando ese cuadro tan importante que está al final de la lección número 5, que es buenísimo que vos vuelvas y lo repases, porque ahí tenemos, ¿no? En ese cuadro los diferentes pasajes del Nuevo Testamento, Romanos 12, 6 al 8, y una lista de dones espirituales que se mencionan. 1 Corintios 7, 1 al 7, 1 Corintios 12, 8 al 10, 1 Corintios 12, 28 al 31, Efesios 4, 11 y 1 Pedro 4, 11. Fíjense que ninguno de estas listas de dones son iguales. Así que no es una lista exhaustiva. En ningún lado Pablo, el apóstol o Pedro está tratando de dar una lista exhaustiva de dones, sino están mencionando que existen los dones espirituales. Y en su conjunto nos dan un panorama de estos dones espirituales que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar ahora el don de dar o de repartir, que está ahí en Romanos capítulo 12, versículo 8, y dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ahí está, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es más, me gusta la traducción, Nueva Traducción Viviente, que dice: si tu don es dar, hazlo con generosidad. Entonces este don de repartir tiene que ver con dar, con compartir, con distribuir, con otorgar. Es un don especial que habla de generosidad. La persona que tiene el don de dar o de repartir es alguien que lo hace generosamente. Por ejemplo, Lucas 3:11. Y respondiendo les dijo, esto es lo que dice Jesús: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Haga lo mismo. Bueno, eso es el don de repartir, es satisfacer necesidades. Y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 28, el apóstol Pablo dice: el que hurtaba, o sea, había alguien que hacía algo malo, que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, hay 3 pasos ahí. Si usted robaba, deje de robar, número 1. Número 2, trabaje. Y número 2, comparta lo que gana. No es solamente trabaje para usted, sino comparta con otros. Entonces, y acá yo quiero decir algo importante, que lo vamos a repetir varias veces a lo largo del estudio. El hecho de que yo no tenga un don espiritual no me excusa de hacer esto. Yo no puedo decir, no, yo no reparto, no ayudo a otros porque no tengo el don. No. Los dones son manifestaciones del Espíritu para la edificación del cuerpo. Pero todos tenemos estas tareas que hacer. Todos tenemos estas tareas que venimos estudiando. Todos tenemos la tarea de evangelizar, de estudiar la Biblia, de enseñar a otros. Pero claramente, o de repartir, claramente en la iglesia va a haber algunos que tienen una inclinación hacia eso más fuerte, y entonces en la comunidad ellos nutren a la comunidad o le dan fuerza a la comunidad en estas cosas. Bueno, eso es el don
de dar o repartir. También incluye la idea de sostener a otros, de sacrificarse por otros. Y cuando habla de generosidad, habla de que no lo hagamos con motivos ulteriores, o sea, con una agenda oculta. No demos para que nos den, ¿no? Tenemos que tener cuidado de eso. De hecho, no importa la cantidad de lo que se da, sino es el espíritu con el que se entrega. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 8, del versículo 1 al 15, el apóstol Pablo habla sobre la generosidad en las ofrendas de las iglesias de Macedonia. Y dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire esto, lo que produce en el corazón. Por eso es que hablamos que es un don espiritual. Esto uno no está acostumbrado, ¿no? Quiero tener el privilegio de ayudar a otros. Eso es lo que le pedían las iglesias de Macedonia a Pablo. Porque Dios estaba produciendo algo ahí en su interior. Hechos capítulo 4, versículo 34, es muy interesante porque dice que no había entre ellos ningún necesitado. Todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y luego los dos versículos siguientes, ahí en Hechos 4, habla de Bernabé, un hombre que significaba hijo de consolación. Realmente Bernabé es un ejemplo probablemente de este don, de repartir, de dar. Él vendió lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles. También tenemos en el libro de Hechos ejemplo del opuesto. Hechos capítulo 5, por ejemplo, del 1 al 11, tenemos la historia de Ananías y Zafiras. Ellos vendieron, dijeron que daban todo, pero se guardaron una parte. No tenían ninguna necesidad de hacerlo. Es decir, que la motivación de dar era para ser vistos, para ser reconocidos. Por eso es que Pedro le dice en el capítulo 5, versículo 3 de Hechos, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No había ninguna necesidad de mentir. Ellos podrían haberlo vendido a esta propiedad y no dar. Ellos no tenían la obligación de dar. Pero ellos vendieron, dijeron que dieron el dinero, pero se guardaron parte. Y eso es lo que fue una ofensa, fue la mentira para Dios. Y Ananías y Zafira terminaron muertos. Si usted lee la historia ahí, si vos lees la historia, te vas a dar cuenta de eso. Es tremendo, es tremendo. ¿Por qué? Porque no había ahí una generosidad auténtica. Era solamente para ser vistos por los hombres. Tenemos que tener cuidado con eso. 2 Corintios capítulo 8, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La forma de dar tiene que ser con alegría. Y después dice más adelante en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces estos dos textos, 2 Corintios 9, 7 y 9, 8, nos hablan de cómo dar, ¿no? Con generosidad, con gratitud, no por obligación, no con tristeza. Dios ama al dador alegre y Dios puede hacer que abunde esta gracia para que podamos seguir dando, ¿no? Tengamos lo suficiente para abundar en toda buena obra. Esto es detrás de este don. Así que las personas que tienen el don de repartir, de dar, no solamente son donantes financieros, sino que tienen ese don de dar apoyo material, físico, emocional, psicológico a otros. La principal tarea de ellos es asegurarse de que las personas se vean respaldadas. Qué importante este don en la iglesia. Personas que tienen este amor práctico, ¿no? Y muchas veces son las manos de la iglesia dando a otros. Se le exhorta siempre a dar con liberalidad ahí, lo que dice la Biblia, y ellos, los que tienen este don, ven a sus talentos, su dinero, sus tesoros, son prestados por Dios y movidos por Dios para dar. Tenemos, por ejemplo, en Hechos 9:36, a Tabita.
Dice la Biblia que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, es decir, nombre judío y griego. Tabita o Dorcas era su nombre. Y dice el texto que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacías. Era alguien que tenía este don ahí en la iglesia. Pablo también le reconoce la iglesia de Filipos, en Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 18, reconoce la generosidad también de los filipenses. Es toda una iglesia que está ayudando a Pablo con sus necesidades materiales y brindando a un hermano que esté ahí acompañándolo, llevándole esta ofrenda material, pero también acompañándolo en su cárcel, en la cárcel a Pablo. Bueno, esto es el don de dar, de repartir, el don de dar. Sigamos. Tenemos, por otro lado, el don de servicio o ayuda. Está muy vinculado al anterior, solo que tiene que ver más con lo que uno hace que con lo que uno da, el don de servicio. Este está en Romanos 12:7, o si de servicio, dice, en servir. O sea, si tenemos el don de servicio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que servir. 12:28, de Primera de Corintios también, fíjense que menciona, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y ahí está, los que ayudan, los que ayudan. Esto sería el don de servicio o ayuda. La palabra en el griego es una palabra que significa justamente servicio, o como nosotros digamos, lo conocemos hoy, a la transliteración diácono o diaconía. Esa es una palabra que la conocemos. Esa es la palabra servicio en el idioma original. Aparece 34 veces en el Nuevo Testamento y se la usa ¿para qué? Para brindar ayuda, auxilio o asistencia personal a otros. Es un servidor, eso es, el diácono. ¿En qué se usaba esa palabra en ese contexto cultural? Eran los que servían a las mesas, los que se ocupaban de las necesidades de la familia o para servicios en general. Entonces, las personas que tienen el don de servicio o de ayuda son personas que tienen esta manifestación del Espíritu de una manera especial para demostrar el amor a Dios, solucionando necesidades prácticas y brindando asistencia a las personas. En ese sentido serían los manos y los pies, ¿no? Son las manos y los pies del cuerpo de Cristo. Pensando en el ejemplo del cuerpo de Cristo como un cuerpo, el que tiene el don de servicio, manos y pies. Así como el que da son las manos que ayudan, estos son las manos y los pies de los que ayudan. Así que ese es el don de servicio. Y lo puede tener cualquier persona, no está vinculado a un cargo. Si bien existe el oficio de diácono en el Nuevo Testamento, tenemos que diferenciar el oficio del don. El don de servicio es para el ministerio de servicio. El oficio de diácono es justamente un servidor que tiene un trabajo, una responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Pero no tenemos que tener el puesto para servir al Señor, necesitamos eso. Por eso es que no está vinculado a un cargo. Son personas que reconocen y satisfacen necesidades prácticas, ayudan en sacrificio, en silencio. Y esto es tan valorado por Dios que es como se le denomina a uno de los oficiales, a los colaboradores de los ancianos en el Nuevo Testamento, que ahí en 1 Timoteo capítulo 3, ustedes pueden leer, habla de los diáconos. Pero ahí sí habla de un oficio. Acá estamos hablando del don espiritual. Por ejemplo, Febe, Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es probable que esta Febe haya tenido, además del don de servicio, el oficio también. Haya sido una colaboradora del liderazgo, haya sido una líder. Pero por ejemplo, 2 Timoteo 1:16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Qué lindo. Muchas veces me confortó. Sirvió a Pablo, Onesíforo. Entonces, Dios dice que Dios tenga misericordia de este hermano. También 1 Corintios 16:15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Eran personas que servían a los santos. Ese es el don de servicio o de ayuda que podemos recibir de parte del Espíritu Santo para justamente el servicio a los santos.
Seguimos con otro don espiritual y ahora vamos a ir al don número 8, que es el don de misericordia. Eso está en Romanos 12:8, como hemos visto, el que hace misericordia con alegría. El don de misericordia. El don de misericordia tiene que ver con ayudar a alguien por piedad. La persona que tiene el don de misericordia ayuda a alguien por piedad, es decir, es motivado en su interior a poder conectarse a un nivel emocional con el que está padeciendo y poder acompañarlo en ese tiempo. Por eso Dios ha dotado de una medida especial de fe para identificarse emocionalmente con otros con el fin de mostrarles compasión. Eso es el que tiene el don de misericordia. Hablamos de una gran sensibilidad hacia las personas. Por eso es que podríamos, usando el ejemplo del cuerpo, vendrían a ser de un modo especial como el corazón del cuerpo, ¿no? Estos hermanos son el corazón de la iglesia, son personas que pueden tener esa empatía de poder conectarse a un nivel emocional con el otro y poder acompañarlo ahí en el dolor, en el padecimiento, el don de misericordia. Mateo 23:23, por ejemplo, habla duramente Jesús de los fariseos. Ellos no tenían esta capacidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Descuidaron la misericordia. Santiago 3:17 dice que la sabiduría, que es de lo alto, o sea, la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, y ahí está, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando Jesús está hablando del prójimo, o le preguntan a Jesús quién es mi prójimo en Lucas capítulo 10, versículo 19 al 37, él cuenta la parábola del buen samaritano. Un hombre que estaba en necesidad porque había sido asaltado por ladrones, estaba tirado en la calle. Pasó un religioso y pasó de largo. Pasó un segundo religioso, personas religiosas, temerosas de Dios, pero que vieron la necesidad y no hicieron nada, pasaron de largo. Pero pasó un samaritano, que era una persona desechada por los judíos en ese contexto cultural, y él fue movido a misericordia, tuvo compasión. Y lo sanó, lo cargó, lo llevó a un lugar, le pagó para que lo cuide. Él hizo misericordia. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo de este hombre asaltado? El que mostró misericordia. Y entonces Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Ser un prójimo de los demás. Mostrar misericordia. Y a estas personas que tienen el don de misericordia se les pide que lo haga con alegría, o sea, con placer, con gracia. ¿Por qué? Porque la base fuertemente emocional, justamente de este servicio al Señor, que se basa en el don de la misericordia, muchas veces lo hace propenso a la melancolía o a la depresión. Imagínense compartir las cargas esas. Cuando uno tiene el don de misericordia se conecta y el dolor del otro pasa a ser mi dolor. Y eso muchas veces es una carga pesada. Por eso es que tenemos que aprender a llevarla al Señor. Los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu, pero se tienen que desarrollar. Por ejemplo, el que tiene el don de la enseñanza tiene que estudiar, no es que simplemente va a venir y va a enseñar sin haber estudiado, tiene que estudiar. El Espíritu Santo lo va a guiar, el Espíritu Santo le va a dar las herramientas, pero hay que hacerlo. Bueno, el que tiene el don de misericordia también tiene que aprender a hacerlo con alegría, para no cargarse, para no llevarlo como una mochila pesada a este servicio al Señor. Quizá uno de los ejemplos más fuertes ahí es Bernabé. Él era el hijo de consolación. Era un sobrenombre, se llamaba José este hombre, pero le pusieron Bernabé en Hechos 9, 26 y 27. Le pusieron un apodo, un sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Era alguien que estaba cerca de las personas. Y también Dorcas, ¿no? Cómo ayudaba a las personas, vimos ahí en Hechos 9:36, la menciona a Tabita, a Dorcas, cómo ayudaba también, cómo tenía misericordia de muchos. Qué don tan importante también junto con los demás. Fíjense qué importante que son todos los dones espirituales. Por eso es que Pablo dice, no puede decir el ojo a la mano, no te necesito. O no puede decir a la oreja, yo no tengo necesidad. Todos son importantes. Necesitamos el corazón, necesitamos las manos, necesitamos los pies de la iglesia. Así que si Dios te ha concedido este don, tienes que usarlo para la gloria de su nombre. Y Dios te va a ir capacitando a medida que lo vas usando, para poder hacerlo con alegría. Seguimos con el don de pastoreo. Este es el número 9. Este
Este don está mencionado en Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿se acuerda? El mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. El don de pastor o el don de pastoreo tiene que ver con lo que hacían los pastores de ovejas en esa época. ¿Qué hacían ellos? Guiaban, nutrían, cuidaban y protegían al rebaño. Esas son las funciones de alguien que tiene el don de pastor. Muchas veces nosotros usamos al término este como un término para referirnos al oficio, ¿no? Algo técnico, ¿no? A los profesionales de la iglesia. Pero recordemos esto, los dones son para el servicio, no son oficios. Así que puede haber personas que no tengan un puesto en la iglesia de pastores y tengan el don de pastores. De hecho, eso pasa, hay muchos hermanos y muchas hermanas también, porque los dones, acuérdense que son unisex. No es que Dios da dones diferentes a hombres y mujeres. Da iguales dones a hombres y mujeres. Eso es por igual. Entonces hay mujeres y hombres con el don de pastor que se dedican justamente a eso. A pastorear, a cuidar, a proteger, a nutrir, a guiar. Y acá es donde tenemos que mencionar especialmente los grupos pequeños. ¿Cuántos pastores tenemos en nuestra iglesia? En los grupos pequeños están pastoreando a las personas. Quizá no tengan un cargo en la iglesia, pero son pastores, porque están justamente cumpliendo este servicio de acuerdo a sus dones. Claro que al liderazgo de la iglesia sí se le requiere que hagan esto. Hechos 20:28 le pide Pablo a los ancianos que pastoreen. Pedro también, 1 Pedro 5:2 dice, le ruego a los ancianos que pastoreen. Así que una de las responsabilidades de los ancianos es pastorear al pueblo de Dios. Juan capítulo 10, versículo 1 al 16 nos da un poco el modelo, ¿no? Jesús se presenta, él mismo dice en el versículo 14 de Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y ahí si uno estudia en profundidad, y eso es un desafío para que lo hagamos, si uno lee Juan capítulo 10 del versículo 1 al 16, va a ver que una característica de los pastores, número 1, conoce a sus ovejas. Un pastor conoce, es decir, un pastor huele a ovejas. Eso es muy importante. No se puede pastorear desde la distancia. Hay que estar con la oveja. Sirve a las ovejas. Un pastor guía a las ovejas. Las conduce. Un pastor alimenta a las ovejas. Un pastor gobierna a sus ovejas. Un pastor cuida a las ovejas. Y un pastor busca también a las ovejas. Estas son las actividades que debe realizar un pastor. Ese es un servicio de acuerdo al don. Cuando Dios me da este don, tengo esta carga de poder cuidar, guiar, proteger a las ovejas, que no son mías. El pastor reconoce que las ovejas no son de él. Él es alguien que cuida de estas ovejas, se le ha encargado esta tarea. Las ovejas son del Señor, pero la persona que tiene el don de pastor tiene esta carga de proteger, de cuidar, de alimentar al pueblo de Dios. Muy importante también este don en la iglesia del Señor. Número 10, tenemos el don de enseñanza, que está muy relacionado con el don de pastor. De hecho, en Efesios 4:11 tenemos pastores y maestros, ahí están muy conectados los dos. También lo tenemos en Romanos 12:7, lo vimos ahí, y también aparece en 1 Corintios 12:28. O sea, en 3 pasajes de la Escritura se menciona a este don de la enseñanza, el que enseña. Y la palabra que tiene que ver con enseñar habla de informar, de instruir, de demostrar, de comunicar conocimientos y habilidades de una manera sistemática para lograr el desarrollo de las personas. Eso es un poco el don de enseñanza. O sea que el enfoque de la enseñanza es cómo llevar a cabo la voluntad de Dios en cuanto al don. Porque podemos tener personas que sean muy buenos maestros fuera de la iglesia, en otras tareas de enseñanza que no tienen que ver con el reino de Dios. Bueno, el que tiene el don de enseñanza tiene este servicio, esta carga, este ministerio de enseñar a las personas cómo conocer la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Qué es lo que Dios enseña? ¿Qué es lo que Dios dice? Por eso el que tiene el don de enseñanza puede explicar,
puede explicar las palabras de Dios de una manera que sea comprensible y aplicarla, ¿no? Aplicarla al corazón de los oyentes, el don de enseñanza. Muy importante. Cuando uno tiene el don de enseñanza está motivado, hay algo que lo motiva internamente y es el deseo de clarificar, de exponer la verdad de Dios, disfruta de los retos, del aprendizaje, y son personas que son capaces de transmitir bien, de enseñar al pueblo de Dios. Esto es muy necesario. También se le pide al liderazgo, por ejemplo, a los ancianos, en 1 Timoteo 3 dice que tienen que ser aptos para enseñar. Es una tarea muy importante, es una responsabilidad del liderazgo en enseñar. Pero otra vez, esto es un don que no requiere del oficio en sí. Uno puede tener este don y enseñar en grupos pequeños, por ejemplo, y servir al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Otra vez, acá hay el unos a otros, ¿no? Vuelvo a enfatizar, los dones son manifestaciones del Espíritu, pero el hecho de que yo no tenga esa manifestación del Espíritu no me excusa de que yo haga la tarea. Yo no puedo decir, no tengo el don de evangelismo, no evangelizo. No puedo decir, no tengo el don de enseñanza, no enseño. Acá dice, unos a otros tenemos que enseñarnos y exhortarnos. Claro que el que tiene el don de enseñanza va a tener esta manifestación del Espíritu, esta capacidad especial dada por Dios que va a beneficiar a toda la comunidad. Y hacemos bien en tener en la enseñanza de la comunidad, en las clases, por ejemplo, de escuela de siervos y otras clases, personas, hombres y mujeres, que tengan el don de la enseñanza, porque nos van a poder enseñar con una claridad notable las verdades que Dios quiere decirnos. Mateo, por ejemplo, 22, 34 al 40, habla Jesús de la enseñanza del gran mandamiento, amar a Dios, y el segundo, que es amar al prójimo. Pero antes de enseñar eso, en el versículo 33 de Mateo 22 dice que oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba. Jesús es el modelo, es el maestro realmente, y sus enseñanzas han afectado e impactado no solamente a las personas que vivían en ese momento, sino a todas las personas que han vivido a lo largo de la historia después de la venida de Jesús. Este don es muy importante. Por ejemplo, Santiago 3.1 habla de que es una gran responsabilidad. No tenemos que tomarlos a la ligera. Santiago 3.1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mucho cuidado, mucho cuidado. También Hebreos capítulo 5, versículo 12 habla de que es una prueba de madurez espiritual. Comienza diciendo Hebreos 5.12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, se espera que en el proceso de crecimiento uno se vuelva un maestro, puede enseñar a otros. Y también dice la palabra de Dios que es una responsabilidad de los ancianos. Por ejemplo, 1 Timoteo 5.17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente es los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar. Ahí está la enseñanza, ¿no? de la responsabilidad de los ancianos. Es una tarea importante. Junto con la enseñanza está la predicación. La predicación y la enseñanza no es lo mismo. Están muy relacionadas. Además, uno puede predicar y enseñar mientras predica, pero la predicación tiene otra connotación, ¿no? Es otro don. Y ese es el que queremos ver también ahora a continuación para ir terminando esta lección. Este sexto don, que ya sería el número 11 en el orden de lo que venimos estudiando, es el don de la profecía. También vamos a hablar de la predicación. Profecía, predicación. Romanos 12.6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ahí está el don, úsese conforme a la medida de la fe. Me encanta la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Es decir, si tenemos este don de profetizar, tenemos que hacerlo con toda la fe.
Tenemos que hacerlo con toda la fe que Dios nos ha dado. Esa es la medida de la fe que dice la otra versión. La palabra profeta es una palabra compuesta por dos, pro y feta, y femi, que significa hablar de delante de. Es decir, un profeta es un vocero, es alguien que habla en nombre de otro. Eso sería un profeta conceptualmente, ¿sí? Entonces, el sentido primario de la palabra, y esto es muy importante que lo enfaticemos, no es el de predicción o de pronóstico. Esa es una idea popular que hay en la calle, de la teología popular, que no tiene un fundamento bíblico. A veces muchas personas dicen, como no sé qué es lo que trae el futuro, voy a preguntarle a un profeta. El profeta muchas veces habla de predicciones, pero no es el sentido primario. Habla de predicciones porque Dios le pide que hable, pero realmente el profeta lo que hace es traer una palabra de Dios. Dios le dice, quiero que digas esto al pueblo, y entonces el profeta viene y habla en nombre de Dios. Cuando alguien está hablando en nombre de Dios y dice, así dice el Señor, lo que está haciendo es profetizando. ¿Sí? Eso es muy importante que nosotros entendamos. Es un sentido interpretativo, declaratorio o expresivo de la voluntad o del consejo de Dios. Eso es un profeta. Por eso es que las expresiones proféticas van acompañadas de una tremenda percepción espiritual. Este don requiere eso justamente, poder tener la percepción espiritual de saber qué es lo que Dios quiere decir en este momento, en esta situación. Por eso hablamos nosotros muchas veces de relevancia y pertinencia, ¿no? Relevancia es algo que es importante. Bueno, la palabra de Dios es importante. Pero pertinencia es para el momento. ¿Cuál es la palabra importante de Dios para este momento? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos ahora? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir en este momento a ti? Bueno, eso es justamente profetizar. Es la palabra justa en el momento justo. Esto hacen los profetas, son la voz, son la boca de la iglesia. Primera de Samuel, por ejemplo, 9:18, habla de que Samuel justamente era un vidente, así es como se expresa, ¿no? Saúl dice que acercándose Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Alguien que podía ver lo que Dios tenía para decir y decirlo, ¿no? Tenemos esto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, 2 Crónicas 33:18. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Como se menciona ahí, era una forma en que se refería. Pero no tenemos que perder de vista lo que significa en el sentido primario el término profeta. Y por eso es que tenemos una gama muy amplia en la Biblia de esto que es profetizar. Por ejemplo, tenemos el profeta supremo Jesús, ¿no? Él es justamente el archiprofeta, es Jesucristo. Dios, dice Hebreos 1, hablando de muchas maneras, nos ha hablado de muchas maneras en otros tiempos, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. O sea, esta es la revelación suprema, es el profeta, propiamente dicho. Tenemos todos los profetas clásicos del Antiguo Testamento, era una profesión para ellos, se dedicaban a eso muchos de ellos, algunos inclusive no se dedicaban a otras cosas y Dios los llamó para que cumplieran esa función de dar palabra de Dios al pueblo de Israel. Después también teníamos profetas en el Nuevo Testamento y tenemos los actuales ministerios proféticos, ¿no? en la iglesia como manifestaciones del Espíritu Santo. El don de profecía, ¿sí?, es una persona dotada por Dios de una capacidad excepcional para percibir cuestiones espirituales independientemente de la función ministerial. Y acá también tenemos que justamente entender esto, ¿no? En el pueblo de Israel había oficio de profeta. Acá nosotros estamos hablando de don espiritual. Es decir, que una persona no tiene que tener un puesto en la iglesia de profeta, sino que tiene el don, tiene esa manifestación del Espíritu para hablar palabra de Dios a la persona que lo requiera. Entonces, si bien lo que muchas veces se hace desde el frente cuando se está dando una predicación es justamente profetizar, y muchos hermanos hacen eso desde el frente para toda la iglesia, también tenemos hermanos que en los grupos pequeños están trayendo palabra de Dios pertinente para otros hermanos y están cumpliendo con el ministerio de profetizar a otros, con el don de la profecía. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 24 al 26, nos da mucha información de lo que significa profetizar. Dice el 24, pero si todos profetizan
y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose a Dios sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo tiene que ser hecho para edificación. Ese es el objetivo del don. Y acá entonces la información es muy importante sobre el don de profecía. Cuando se está profetizando, lo que dice aquí es que lo oculto del corazón se hace manifiesto. Cuando entra, por ejemplo, un incrédulo. Entonces convence, juzga, manifiesta lo secreto del corazón. Y el resultado, fíjense que es rendición a Cristo. Rendición a Cristo. Así que la persona que tiene el don de profecía tiene una profunda preocupación por ver los motivos del corazón, que sean correctos, y que la gente se enfrente con la verdad acerca de sí misma y entienda claramente las realidades que hay detrás de lo que uno está haciendo. Por eso es que este don tiene que ser usado con mucha humildad y con el oído atento a Dios. Ese es el don de profecía. Y tenemos que diferenciarlo, al igual que con el don de apóstol, de los profetas en el sentido primario, ¿no? Cuando hablamos nosotros en Efesios 2:20, dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estas personas tienen el oficio, ¿sí?, de apóstoles y profetas. Y la iglesia ha sido edificada sobre esto. Entonces ya se puso el fundamento. ¿Cuántos fundamentos se tienen que poner cuando se construye algo? Una sola vez. Entonces, este don es muy diferente a eso, a los profetas mencionados ahí, porque ellos pusieron el fundamento, ellos añadían revelación bíblica. Los profetas actuales no añaden revelación bíblica. Ellos traen una palabra pertinente de Dios, pero de lo que ya ha sido revelado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lamentablemente vemos muchas veces la falta de humildad en muchas personas que se autodenominan profetas y pretenden traer una revelación nueva de Dios. Entonces lo que están haciendo es poniendo más fundamento, y no se puede poner ya el fundamento está puesto, nosotros estamos construyendo o edificando sobre el fundamento que es Cristo, la piedra principal, y los apóstoles y profetas que han puesto el cimiento. Mucho cuidado con eso también, de no caer en ese error. De hecho, fíjense que es tan diferente que Pablo dice: no menospreciéis las profecías en Tesalonicenses. Al final de la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, dice: no menospreciéis las profecías. Y después dice inmediatamente: examinad todo y retened lo bueno. Quiere decir que no tenemos que menospreciar cuando alguien trae una palabra profética para nosotros, pero jamás la tenemos que tomar como palabra final. Hay que examinar todo y retener lo bueno. Eso es el equilibrio que tenemos que hacer cuando hablamos de este don de profetas, ¿sí? En muchas ocasiones este don también coincide con el don de palabra de sabiduría o palabra de ciencia, porque justamente es una palabra de parte del Señor para una ocasión especial. Así que cuando vayamos estudiando esto, también vamos a ver la relación. Estos son dones muy importantes, como hemos visto, ¿sí? Y tienen que ser usados justamente, como dice aquí la palabra de Dios, para edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No es para que yo me promocione, o no es ni siquiera para que yo me edifique a mí mismo, es para edificar a los otros. Y acá hay una dinámica de dar y recibir. Por eso cada uno, según el don que ha recibido, hay que ministrarlo, hay que servir a otros, según estos dones que Dios nos ha dado. Vamos a estudiar estos dones, vamos a pensar en estos dones, vamos a hacer la tarea sobre los dones para ver si es que Dios nos está dando indicaciones de que algunos de estos dones puedan ser o puedan estar en tu vida. Recuerda, si has nacido de nuevo, si le has entregado tu vida a Cristo, si te has rendido, si eres un hijo de Dios, seguro tienes por lo menos un don espiritual. Y por eso te animo a que lo descubras. Que Dios te llene de sabiduría al pensar en estas cosas. Amén.